Bienvenidos amigos al episodio número 21 de Cosmo Criaturas. Como siempre los saluda su amigo Luis Carlos Salazar y su otro amigo Axel Salazar. Su nuevo amigo. Su nuevo amigo. Amigo con derecho. Amigo íntimo. Antes de empezar este episodio quería agradecer porque ahora tenemos audiencia recurrente y audiencia que es fiel al programa. Entonces yo quería mandarle, eso no me lo pidieron ellos, sino que yo quería hacerlo así ya de corazón, a quien es Gabriel Patzán, alias Mapache. Yo deduje que se llama Gabriel porque en Twitter aparece como Gabo02, pero no decir nombre. Sí. Mr. Gabo, usted sabe quién es y usted sabe que gracias por el apoyo, gracias por estar ahí desde el primer episodio. También lo queremos mucho. Sí, lo queremos mucho. También a Edilson Jiménez, que él es casi que nuestro vecino, pero ha estado ahí también pendiente y todo. Ese vive por la Maseca. Entonces hola. Sí. También a Pedro Antonio Ramos, ese compa me recomendó unos documentales que pero sí ha estado ahí al pendiente, fuimos parte de su año en Spotify. También a Eddie Méndez, él está en el grupo de Paranormal Guatemala y estaba al pendiente también ahí de todos los episodios. A Kevin Alexander, que también, yo creo que él mandó un relato en el episodio de Un demonio en la cárcel, ahí puse el relato de él si no estoy mal. Pero ahí ha estado también al pendiente de todos los episodios, de reaccionando, compartiendo y todo eso. Ha estado ahí al pendiente. Y también a Oscar Daniel Abaj Salazar. Que por cierto, si no se va a Oscar Daniel Abaj Salazar, que desde que salieron Cosmo Criaturas nos ha tratado como que buena reseña y ha hablado conmigo y todo así, de que le parece bastante, que está muy bueno y todo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ya estamos en el episodio 20 y gracias a ustedes, gracias a su sintonía, por así decirlo, como fuera radio. Como que sea radio. Sí. ¿Por qué es decir? No, que los que no supieran, pues tenemos un grupo en Facebook que se llama Paranormal Guatemala. Así se llama. Sí, así se llama. Paranormal Guatemala. Ahí no nos manden spam. Sí. O compartan historias o lo que sea. Ahí pueden compartir lo que quieran, cuando quieran. Y pues ahí está el grupo. Pueden decir, aquí yo quiero que salgan Cosmocriaturas mi relato. Bueno, Ajá, exacto. Yo quiero compartir esa experiencia. Yo me dedico, no sé, a lo que sea. A mí me espantan mucho en mi chance o algo así. ¿Oíste la foto que te mandé? Sí. Oiga, mire el audio que le mandé. No miro lo que me decís. Pero pues, o sea, ahí pueden escribirnos, es como un contacto directo ahí con los dos y con más gente que le gusta el tema. Sí, ahí estamos al pendiente y todo, pero hoy sí, volviendo al tema que nos corresponde, hoy traemos lo que es la actividad poltergeist. Poltergeist. Cuando escuchas vos actividad poltergeist, ¿qué se te viene a la cabeza? La película. La película. Ajá, sí, pero creo que está muy exagerado ahí, pero pues la película. Sí, pues que sí dice uno, incluso vos escuchás que dice la gente, hay un poltergeist en mi casa, ya dice uno, como dicen que polter y geist es fantasma ruidoso, entonces ya uno dice, es separado de uno, entonces dice, tengo un espanto que está haciendo bulla en mi casa. Escucho gemidos, son unos vecinos. Como, no miras, bueno, aprovechando, es que hay una historia que me contaron ahí donde es cuando en el colegio, que dicen que en la lámina del vecino de la casa de mi cuate, dice que sonaban como que pasos en la madrugada, pero así pasos feos, tipo de espanto, ¿va? Pero el asunto es que el señor así como que en las mañanas va con la mamá de mi cuate, escucharon eso, decía. Es que no sé qué mal espíritu se está pasando por acá. El asunto es que pasó el tiempo, y se hicieron un poquito más recurrentes los pasos, pero eran pasos fuertes en la madrugada, así como que... Pero como fuertes, pero discretos. O sea, un paso en una lámina en la madrugada se oye fuerte. Pero el asunto es que una noche fue como que... ¡Hijo de la gran puta! Que se escuchó. En la mañana dice la mamá de mi cuate así bien atenta qué había pasado, ¿va? Que un murciélago se metió pues, y así como que, sí pues, se enteraron que era el novio de la hija del compa, el que se escalaba la pared. Porque esa novia... ¿Qué fue eso? Dice el don todo inocente pensando que no se había escuchado el escándalo, y así como que todavía... Fue un murciélago nada más. No se asuste. Esa su bolsa de basura está muy grande. Pero ya. Sí. ¿Ha visto usted Hotel Transilvania?
Pero poltergeist, espanto ruidoso, fantasma ruidoso. Sí. Es que, bueno, hay unos que dicen que significa fantasma ruidoso y otros que dicen duende travieso. Pero eso se oye más como que... Eso parece canción del Mago de Oz. Sí, o un nickname que usaría un enanito para esas hotlines o esos chats calientes, ¿no? Duende travieso. Los fetiches raros. Es algo que buscaría alguien en Pornhub, así. No, cállate. Pero pues sí. Pues el asunto de poltergeist se denomina al fenómeno paranormal que consiste en el aparente movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la irrupción de golpes, sonidos y otros eventos supuestamente inexplicables. La palabra como tal proviene del alemán y se forma de poltern, y también que significa hace ruido, y geist, que significa espíritu. Das Poltergeist. Das Poltergeist. Das Poltergeistensen. Algunos casos de poltergeist no han sido explicados a totalidad y podrían implicar la presencia de inteligencia desencarnada. En otros casos, el fenómeno aparece ser ocasionado por la psicoquinesis, que es la capacidad que tiene como el cerebro, es como psíquico o algo así. La capacidad que tiene el cerebro como que de atentar contra cosas que vos mueves con la cabeza. Es como cuando sentís que te están viendo, volteas a ver y sí te están viendo. No, es mover cosas con la cabeza. Sí, con la mente. Porque con la cabeza cualquiera. Es como Matilda. Sí, he visto los jugadores de fútbol cuando mueven la pelota con la cabeza en el aire. Pues sí, la actividad poltergeist tiene una fenomenología típica descrita por varios autores de diversas maneras. Las actividades más frecuentes son lluvias de piedras, de polvo y de otros objetos pequeños, lanzamientos y desplazamientos de otros objetos, incluyendo muebles pesados, ruidos intensos, luces, apariciones y olores fétidos. Sí, así lo quería hacer uno aquí. No, es que me quedé en la lluvia de piedras de la canción de ¿cómo se llama? Está lloviendo. De Cristian Castro. Está lloviendo piedras. Exacto. Sí. Solo que lo hizo más poético. Ajá, cabal. Viendo lucitas acá pegadas. Los poltergeist son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos, asimismo de encender y apagar las luces. Algunas personas que han sido víctimas de dichos fenómenos reportan lesiones somáticas como pellizcos, mordidas, golpes, chupones de cuello, chupones en la ingle, no, y hasta agresiones sexuales. Llegan hasta eso los poltergeist. Entonces era un poltergeist el don que se subía el chavo. Soy un poltergeist. Asimismo, la actividad poltergeist comienza y termina de manera abrupta. Un episodio puede durar de algunas horas hasta varios meses. Incluso se ha informado de algunos que se prolongan durante años. La actividad casi siempre ocurre cuando alguien está presente, generalmente en torno a un agente. Eso quiere decir que siempre hay como que alguien que llama al poltergeist. Es como que un medium o un imán. El que lo activa, Ajá, aquel que parece servir como foco de la actividad. El agente es un factor en la mayoría de los casos, tanto de lo que los aparecen pues en la etiología espírita, como de lo que puede ser provocados por psicoquinesis humana. Desde la antigüedad se viene informando en todo el mundo la existencia de disturbios provocados por la actividad poltergeist. Sin embargo, a fines del siglo XIX la investigación de los fenómenos psíquicos permitió estudiar más críticamente este tema. Entre los primeros investigadores se encontraban los fundadores de la Society of Psychical Research, o por sus siglas SPR. Está Sir William Barrett y Frederick W. H. Myers. En los años 30 del siglo XX, el psicólogo e investigador psíquico Nandor Fodor elaboró la teoría de que algunos disturbios de poltergeist no eran causados por espíritus, sino por agentes humanos que sufrían una intensa ira reprimida, hostilidad o tensión sexual. Fodor tuvo éxito en demostrar su teoría en varios casos, incluyendo el famoso caso de Thornott Heath, ocurrido en Inglaterra, que Fodor investigó en 1938 y se trataba de una mujer cuyas represiones provocaban un brote de fenómenos poltergeist y al parecer el ataque de un vampiro. Fodor fue duramente criticado por los espiritistas de esa época y a los cuales pues les ganó un pleito por calumnias difundidas en uno de sus periódicos. Porque yo creo que hace tiempo escuchaste de que por ejemplo los Warren, de por sí Warren tenía que tener un demonio en la casa, hacía puro tubo, porque si no, no pueden investigar ellos el caso. Entonces, sí, cada caso de los Warren tenía que tener un demonio porque Ed Warren era un demonólogo. Es como cuando vos
haces, por ejemplo, te especializas en algo y a puro todo tiene que tener eso porque si no, no hay chance. Sí, cabal. Entonces algo así fue lo que pasó ahí. La investigación llevada a cabo por William G. Roll y sus distintos colegas ha intentado probar, al menos en parte, una relación entre la disfunción psicológica y la actividad poltergeist. En los años 60, Roll comenzó a estudiar 116 casos ocurridos a lo largo de 4 siglos en más de 100 países y pudo identificar la repetición de lo que el investigador acuñó como psicoquinesis espontánea recurrente. Y así es como se deriva, pues ahora no se llama, no le decís poltergeist, sino que él dijo, bueno, esto no es poltergeist, es psicoquinesis espontánea recurrente. Sí, pero... Porque así lleva, hay varias lecturas que no te dice es un fenómeno poltergeist, sino que es un fenómeno de psicoquinesis espontánea recurrente. Sí, pues no es un espíritu, por así decirlo, sino que es uno mismo. Ajá, ya es el nombre científico, por así decirlo. Sí, es un nombre científico. Que son efectos materiales espontáneos y explicables. También descubrió que el agente más frecuente era un niño o un adolescente cuya psicoquinesis involuntaria constituía una manera de expresar su hostilidad sin temor a ser castigado. Las personas generalmente ignoraban pues que era la causa de los disturbios, pero secreta o abiertamente se alegraban de ello. Digamos, los que ocasionaban este tipo de eventos. Llegó a la conclusión de que la psicoterapia puede hacer desaparecer el fenómeno poltergeist. De hecho hay una película de eso, fíjate. ¿Cuál de todas? Matilda. Sí, es que está Matilda. Si te das cuenta, está Matilda, está Carrie, está Stranger Things. Pero Stranger Things es más artificial. O sea, eso fue preparado. Sí, pero por ejemplo, si vos te pones a pensar con Stranger Things, a 11 la sometieron como que a una presión así como que muy así sí, estresante. O sea, no fue tanto como que creada ella, sino que como que la obligaron a explotar ese potencial. Como que sabían que los niños, no es como que 11 tuviera un talento especial o algo así, sino que aprovecharon todo el trayecto que tenía de su infancia para desglosar lo que era el fenómeno poltergeist en ella. Por eso, digamos, miras el como casquito del encefalograma y las lecturas y todo eso, e incluso como que quisieron probar la bilocación con ella en la temporada 1. Para matar a los rusos y cosas así. Entonces como que la sometieron a tanta presión para que generara el efecto del fenómeno poltergeist como que controlado. Igual que Carrie. Sí, pero Carrie es triste. Sí, la viejita, la nueva no mucho. Sí, y también Matilda. De ahora vamos a hablar de lo que es la fenomenología de la actividad. De todo lo que abarcan los fenómenos paranormales, la actividad poltergeist ha cautivado a numerosas editoriales y emisoras de televisión. El tema se ha presentado a menudo para interpretaciones sensacionalistas a causa de las personas victimizadas. Su vinculación con leyendas folclóricas locales y la intervención para un tratamiento o investigación también. El fenómeno está tan ampliamente divulgado y reportado en muchas épocas y culturas de tal forma que los sitios donde suceden dichas actividades han recibido la etiqueta de casas embrujadas, casas endemoniadas o casas hechizadas. Había una ley, yo estaba leyendo una ley, paréntesis aquí, donde era una ley de España, donde si tu casa estaba enduendada, se llama. Enduendada. Tenías duendes en la casa. Podías demandar al que te estaba alquilando la casa o al que te la vendió. ¿Y cómo podrías probar si tu casa está enduendada? Pues me imagino que era más fácil como que ver así como que... Le ponías una trampa de ratones, el duende todo aplastado. ¿Ya ven? Ahora sí, a fines de los años 70, Alan Gould y Tony Cornell llevaron a cabo un análisis de 500 casos ocurridos en todas partes del mundo desde 1800. Estos investigadores identificaron 63 características generales. El 64% de los casos había consistido en movimientos de objetos pequeños. El 58% fueron más intensos por la noche. El 48% hubo objetos golpeados y el 36% consistían en movimientos de objetos de gran tamaño. El 24% duró más de un año. En el 16% hubo una comunicación entre el poltergeist y el agente y en el 12% hubo un abrir y cerrar de puertas y ventanas. Entonces te puedes dar cuenta también, incluso da pautas de cómo hacer una investigación paranormal. Sí. Ajá, o sea, qué factores buscar y todo. Sí, digamos, primero te tienes que hacer de un caso, no te puedes meter, una casa vieja, deben espantar ahí. Pues si no es un caso, por gusto te vas a meter. Sí. Capaz pullado ahí. Por gusto tu tiempo. Sí.
Antes del siglo XIX, las manifestaciones de los poltergeist eran atribuidas al diablo, a otros demonios, así como a brujas y espíritus de los muertos. El análisis de Gold y Cornell mostró que solo un 9% de los casos eran atribuidos al diablo, el 7% a brujas y el 2% a espíritus. La mayoría de los casos atribuidos a demonios ocurrieron en países no occidentales. Y ahí el dato, porque si es occidental, quiere decir que como que tiene raíces cristianas, pero en más países de Oriente y Medio Oriente, pero en Oriente y Medio Oriente están los jinn, que son como demonios. De ahí viene la palabra genio, jinn de genius. Puede ser genio de la lámpara y todo, es como un demonio que está encerrado. Pero te cumple deseos. Con eso estoy feliz. Sea demonio, no me importa. Y eres libre. Continuando, pues dice que el caso ha sido estudiado desde una perspectiva fenomenológica por el oficial de la policía francesa Émile Cianet en 1977, cuyo análisis se basa en centenares de casos ocurridos entre 1925 y 1950. Entre las características observadas por Cianet se advierten caídas de piedras que a menudo rompen los cristales de las ventanas o penetran aberturas. Ruidos en las puertas, paredes o muebles, objetos que son insólitamente cambiados de lugar o arrojados lejos. Acá el dato, los objetos más frágiles no se rompen, aún sufriendo caídas de alturas bastante considerables, mientras que otros más sólidos se destrozan por completo. O sea, que los tiran con más fuerza o... De por sí pues tendrían que deshacerse igual. Sí, eso sí es cierto. Pero dice que los más frágiles no sufren. Entonces, ¿sí te acuerdas que te conté una vez que en el asilo una chava llevaba una tacita de su abuela, de su bisabuela, su abuela, algo así? La que estalló. Una taza así como victoriana y le dijeron, ay, qué bonita su taza. Ah, sí, era de mi bisabuela. Y pum, así, pero como que fuera polvo, eso ni siquiera vidrio ni nada, sino que puro el fantasma así como que era. En el momento llegado. Ahora, de por sí, en ocasiones los objetos desplazados no presentan una trayectoria regular, se comportan como si alguien los trasladara y normalmente siguen los contornos de los muebles. Algunos ejemplos demuestran la existencia de objetos que penetran en un espacio cerrado, tienen cambios de temperatura, quiere decir que pueden estar fríos, pero estos cambian a más calientes. No puede decir de temperatura media a más frío, sino que dice que siempre cambian a más caliente. Siempre. U objetos que parecen adoptar una forma en el aire. William Roll sostiene que en los casos reportados antes de 1900, cerca del 80% de las personas del epicentro eran mujeres. Pero en este siglo la distribución por sexos ha cambiado notablemente y ambos están afectados por esta actividad. Roll estableció que también la edad promedio de estas personas era de 16 años. La edad que tiene Carrie en el libro. Es como aquel programa de, ¿qué? Niños psíquicos. ¿Te recuerdas que daban en A&E? Ajá, Psychic Kids. Ajá. Sí, me acuerdo. Pero sí. Es eso, digamos, si te das cuenta, sí, como que igual el caso de Carrie White es lo mismo, bajo la presión que estaba ella, no solo en la escuela, sino de su mamá. Sí, eso sí es cierto. Ahí tuvo para explotar eso. Tuvo en paleta y no sé si la primera termina igual que la segunda con la lluvia de piedras, ¿no? No, sí, no. Es que la última de Carrie termina con una lluvia de piedras. Aparece Carrie abrazando a su mamá muerta y a la casa echa pedazos y le cae una lluvia de piedras. Y es que, bueno, si no estoy mal en el libro, eso es una lluvia de meteoritos. Ajá. Pero es lo que hace alusión a esto, digamos, es más la lluvia de piedras o algo así. Ajá. En el reciente estudio realizado por Gómez Montanelli y Alejandro Parra, se especializaron las siguientes preguntas asociadas a 13 experiencias de dicho fenómeno. Es decir, 13 personas tuvieron experiencias de dicho fenómeno. Entonces, las preguntas que se le pueden hacer a alguien que tiene fenómenos poltergeist, esto por si lo quieren practicar en su casa o algo así. La primera es, ¿ha observado usted anormalidades en el funcionamiento de aparatos electrónicos, computadoras u otro equipo que le haya parecido muy extraña y hasta donde usted ha podido determinar no fue debido a una causa normal o natural? Esa es la pregunta. Y después la otra pregunta dice, ¿le ha sucedido a usted escuchar golpes o encontrar vidrios rotos o astillados u objetos quemados sin que hubiera una causa física aparente? Porque ese también es parte del fenómeno. De ahí, ¿le ha sucedido... solo esa era.
Es que es parte de como que lo más tradicional que te puedes topar, entonces son dos preguntas que te abarcan bien en todo. Encontraron que dichas experiencias son más frecuentes de lo que se cree, aunque probablemente menos reportadas o menos identificadas como disfunciones del entorno causadas por psicoquinesis. Lo menos interesante es el grado de perturbación psicológica o conflictividad para tales experiencias. Siguiendo el mismo ejemplo, bajo la pregunta, ¿han resultado estas experiencias de algún modo traumáticas o conflictivas para usted? Encontraron una diferencia significativa para las dos preguntas respecto a la perturbación emocional de dichas experiencias y su intensidad. Los estudiantes que reportaron menos experiencias indicaron una perturbación emocional mayor y los estudiantes creyentes en dichos fenómenos, quienes reportan más experiencias, reportaron menos perturbación al momento de vivir eso. Pero esto tiene un porqué. Esto demuestra que las experiencias poltergeist tienden a ser más reportadas por los creyentes en lo paranormal, quizá solo debido a su convicción espiritual respecto a la de los estudiantes que no tienen esta misma convicción, y también un mayor grado significativo conceptual en las experiencias de los creyentes, quienes probablemente sienten más perturbación emocional por su falta de significado o concepto del tema. Entonces, si vos sabes del fenómeno poltergeist, pues vos ya fresco, se está moviendo la mesa. Es un poltergeist. Sí. Vos en el aire, a que te muevan la cama y un brinco. ¿Quién putas movió la cama? Además, es un poltergeist. Es un poltergeist, sí. Bueno, entonces me duermo. Es notable que esta tendencia se repita en otras experiencias de esta índole. Por ejemplo, gente sombra, fantasmas y todas esas cosas. La gente tiende a sorprender un poquito más cuando no es tan creyente y de repente se topan con ese tipo de eventos. Ahora, la actividad poltergeist desde un aspecto psicodinámico. La idea de que la tensión sexual y la frustración son la causa de principal actividad que da lugar a las manifestaciones poltergeist ha sido explotada en el ámbito cinematográfico. Filmes como El Exorcista, El Ente y Carrie y Stranger Things y Matilda. En cierto modo, era natural de que los primeros investigadores consideren factores como la pubertad, la tensión sexual, el fenómeno poltergeist está relacionado a este mundo de algún modo. Muchos casos con dicha actividad se centran en torno a jóvenes y ataques de índole sexual, eso sí, parejo, en hombres y mujeres. Por eso es que, si te das cuenta, no hay películas de viejitos con poderes. Sí, eso sí es cierto. Solo el Dr. Xavier ahí. Cabal. Siempre andaba caliente el Dr. Xavier. Sí, leyendo la mente, todos corazón en silla de ruedas. Por eso para en silla de ruedas. Pero sí, ese es el factor que suelen considerar muchos, porque suele ser algo de cuando las hormonas están como que alborotando, la pubertad, las espinillas y todo eso. Tiende a que la mayoría de personas víctimas de estos eventos sean jóvenes. Se echó un gallo tan grande que hasta encendió la tele, dijo. Existe una prueba más firme que sugiere que la actividad poltergeist no está relacionada con las frustraciones sexuales o la enfermedad mental, sino con el deseo de llamar la atención. En un estudio... Pon atención. La cosa es llamar la atención. Y va a dar vueltas todo el cuarto, déjalo, quiere llamar la atención. En el estudio realizado con jóvenes de ambos sexos menores de 18 años, entre los cuales algunos habían sido foco de actividad poltergeist, Roll encontró que no menos del 62% estaban viviendo fuera de su hogar cuando comenzó esta actividad. De lo demás, un 17% solo vivían en el hogar o se hallaba presente solo una figura, su mamá o su papá. Aunque estas cifras no son elevadas, no podemos establecer la comparación de los niños normales. Caben pocas dudas que las carencias de ambiente familiar u hogar inestable tienden a reforzar la idea de que los poltergeist puedan ser instrumentos utilizados por el sujeto para llamar la atención. En lo que es, Sigmund Freud fue el primero en tomar contacto con la actividad poltergeist por influencia de su colega Carl Gustav Jung. De por sí, Freud y Ferenczi, que es un neurólogo húngaro que contribuyó a la construcción de la teoría psicoanalítica, mantuvieron correspondencia respecto al evento de tipo poltergeist. En esta, era una colección de 483 cartas, de un total de 1236 durante 25 años. Pero obviamente no te voy a leer todas las cartas, ¿no? No, de plano.
Una carta fechada en 1909, Ferenczi escribía sobre la visita a una medium. La medium se llamaba Frau Seidler, que él creía le había leído los pensamientos a Freud. El psiquiatra le respondió: solo ahora me recupero del shock y no puedo dejar de confrontar con el asunto como cualquier otro. Mantengamos esto en silencio, mantengámonos en silencio sobre todo esto, es la cosa. Es decir, que como que ya tenían sus pinceladas, así decir, mí esto sí existe. Sí, cabal. Deme chance, solo investigo más. Y abrimos la boca. Y abrimos la boca. Y se murió. Se llevó el secreto a la tumba. Cabal. Pero aquí lo tenemos. Es preciso realizar más investigaciones y profundizar en los estudios en este campo para extraer la conclusión definitiva. O conclusiones definitivas, porque pueden haber múltiples conclusiones. Algunas especulaciones no pueden brindar una explicación completa, ya que muchos niños pues también buscan llamar la atención, pero pocos de ellos generan a su alrededor actividad poltergeist. No es porque te quiera llamar la atención que te va a generar actividad poltergeist a puro tubo. Interpretaciones actuales de la actividad poltergeist. En años recientes se viene haciendo estudios muy rigurosos de la actividad poltergeist, sobre todo considerando lo que es el reporte de los testimonios de estos eventos. Por ejemplo, Johan Geer y Rens Wesselman del Parapsychology Institute of Amsterdam, junto con Dick Brienman de la Universidad de Utrecht, reportaron un caso de perturbación poltergeist que una familia turca de Druten, en Holanda. En la primavera de 1995, piedras volando por el lugar y otros objetos acababan por convertir al hijo de 15 años en el epicentro de la actividad poltergeist. Mediante el análisis de los testimonios de sus vecinos, amigos y oficiales de policía, quienes testificaron la autenticidad de los fenómenos, los investigadores efectuaron algunos estudios experimentales con un juego similar al RNG, que es un generador de eventos aleatorios. Este es un juego tipo... ¿te acuerdas ese pollo campero que venía el dadito así? Que sacaba números al azar. O esa como bombita que tiene 2 dados. Entonces lo que vos haces es decirle al nene: mira, esto tiene 2 dados, va a llegar hasta 6, decime 2 números. Y si le va atinando y todo, es porque sí está como que generando un fenómeno poltergeist. O por ejemplo, pones una tabla así como que en rampa y dejas caer 2 dados o un dado, va. Dejas caer y le decís: va a bajar caer el dado, ¿qué número crees que va a salir? Y él te dice: va el 5, el 6, el 4. Y lo deja caer, y si te dice el número que cae, eso quiere decir que, digamos, más de 3 veces, pues es porque hay algo. Él está generando la actividad porque sí, como que tiene una respuesta. Él está viendo lo que va a pasar. Pero como son niños, lo tienes que tratar desde un juego de niños. Por eso así se hace este tipo de evaluación. Entonces lo puedes, por ejemplo, de 10 veces que lo pasamos, 5 o 6 fueron certeras. Ya es para que te dé una respuesta, decir si hay algo. Hay uno también que es un software que solo tiene como 3 dígitos y vos le dices: no, ¿qué número crees que va a salir? ¿Qué número te gustaría que saliera? Y como pues de por sí la compu, puros algoritmos y cosas así, también dice que la pueden llegar a manipular. Entonces eso es para probar la influencia de psicoquinesis. Y se instaló un equipo de RNG para observar las fluctuaciones en la coherencia de ordenamiento o las secuencias aleatorias. Lo que te digo, del software. El estudio determinó una breve pero intensa relación entre las fluctuaciones anómalas del RNG durante los periodos en que se relataban las perturbaciones. Aquí la nota, eso es lo que te digo. Es que la dejé la nota ahí por si se te olvidaba cómo explicarlo. En otro caso peculiar dicho fenómeno, Andrew Nichols y William Roll estudiaron los aspectos electromagnéticos y neuropsicológicos del caso llamado poltergeist de agua de Jacksonville, que ocurrió en una residencia en la Florida entre noviembre de 1996 y enero de 1997. Sus características más destacables, además de los movimientos anómalos de objetos, es la inexplicable aparición de grandes cantidades de agua. Los test psicológicos proyectivos revelaron que uno de los testimonios se adecuaba al perfil de la personalidad poltergeist. Un adolescente con baja tolerancia a la frustración, reprimiendo sentimientos de agresión y hostilidad. De por sí el cuestionario neuropsicológico sugirió que 2 testimonios podrían tener respuesta o podrían encontrarse en el lóbulo temporal del cerebro. Eso quiere decir que la actividad poltergeist viene generada, por ejemplo, tener las orejas, y todo ese arco alrededor de las orejas es el lóbulo temporal. Se genera la actividad poltergeist desde ahí. Si te das cuenta, es donde se toca el Dr. Xavier cuando quiere comunicarse también. Cabal.
En relación con las mediciones físicas, Nichols y Roll verificaron que la fuerza de los campos magnéticos de los locales donde los fenómenos habían ocurrido eran significativamente diferentes a otros sitios. En base a ese trabajo y otros trabajos más, Roll y Persninger sugieren que la actividad poltergeist funcionaría mediante la energía electromagnética del ambiente, la cual sería modulada por la energía magnética de la gente y direccionada por los objetos significantes para el sujeto. Eso quiere decir que si vos quieres mover algo, si te ponen el medidor de campos electromagnéticos, probablemente haya un cambio en la dirección a donde vos vayas dirigiendo el asunto. Si no es que el cuarto tiene una distinta, sino que es ciertos puntos en sí. Pero de por sí dice que el medidor de campos electromagnéticos no es tan de fiar, digamos, solo en esos casos, en un lugar de evaluación, pues sí, porque dice que a veces tanto columnas de casa o algo así te pueden dar una mala lectura. Si hay enchufes, incluso si estás transmitiendo en vivo. Sí, por la interferencia que hay. Ajá, te va a dar una lectura errónea. Entonces tiene que ser como que una evaluación muy pro a vos. ¿No? Ahí fue donde me enseñaste la vez pasada que se alteraba a veces solo con los walkie-talkies. Ajá, ponías el walkie-talkie cerca y tiraba ya el campo así alterado. Ajá. Pues sí, ahora vamos a hablar de lo que es el caso de Andrés Benier. ¿Habías escuchado vos del caso de Andrés Benier? No. Antes de entrar al caso de Andrés Benier, este es como que para que, y ahorita que saben un poquitillo más, vayan dándose cuenta y discriminando qué es el fenómeno poltergeist y cómo es que afectó. Pero antes de entrar a eso, dice que este caso del poltergeist de agua se escuchaba como que el agua dentro de la casa, adentro de las paredes. Es como cuando echan agua en el baño de la casa. Sí, en el segundo nivel. Sí. Que se escucha cómo pasa el agua en toda la pared. Y se moja. Algo así. Sin tubería. Algo así es el caso, pero dice que sí, la casa estaba retirada y todo. Dice que se escuchaba como que el agua estaba almacenada dentro de las paredes. Ese es lo característico de ese caso. Probablemente tal vez lo abordemos en otro episodio. Pero ahorita como que quería recopilar casos poltergeist para que la gente se puliera, para que viera que es un fenómeno poltergeist, más de decir es un espanto de clasificación poltergeist, que ya viste que no existe, pues. Cabal. Ahora el caso de Andrés Benier es una familia compuesta por Oscar de 50 años y Mónica de 44. Ninguno de ellos ha manifestado haber vivido experiencias paranormales previas, tienen un buen nivel cultural. Oscar es industrial y Mónica es profesora de música en el Conservatorio de Artes. Y está involucrada, pues, no están involucrados en temas esotéricos, creencias, supersticiones y cosas por el estilo. Conviven con sus 4 hijos quienes cursan la escuela secundaria. Una familia normal en los parámetros de lo posible, excepto por una sola cosa. La casa de la calle Guillermo Marconi de 1821, no es que sea el año, sino que es el Marconi 1821, casi no tiene un solo vidrio intacto. Esto pasó en Argentina. No dije dónde, pero al principio. Pero eso pasó en Argentina. Algunos testimonios sorprenden. Toda la familia, incluso el comisario que se hizo presente en la casa al momento de recopilar la información para esto. Ajá. Familiares y vecinos se lo atribuían a cierto poder proveniente de Andrés de 18 años. Un total de 16 policías una vez rodearon la casa a plena luz del día y no pudieron identificar quién arrojaba las piedras. Algunas de las cuales la trayectoria pues era imposible de que una piedra pues tomara esa dirección para romper la ventana, que impactaban en los vidrios con una puntería asombrosa. Si la causa del fenómeno fuera un fraude, se detectaría dentro de la casa alrededor de la vecindad o algo así, de que Andrés o algún compañero estuvieron realizando las travesuras, pero dice que no respondería a la respuesta del tirador hábil, que eran varias piedras en un ratito. Pero durante los últimos 4 meses, tanto familiares como vecinos no tuvieron registro ni indicios de un fraude. Por lo general, la actividad poltergeist tiene un lugar dentro de la casa y no fuera de la misma. El dato más característico de este caso es la rotura de vidrios y ventanas, de 3 a 5 agujeros de hasta 12 centímetros de diámetro en las persianas de plástico, otros en cortinas de tela y más reciente en un espejo. Este caso fue, creo que duró de 2003 a 2005 y todavía sí. No tuvo resolución. Ya les pero o sea, ¿con qué fuerza tiraban las piedras? Porque decía hoy en todo. Sí. Todo comenzó la noche del 25 de febrero con una piedra que rompió un vidrio. La noche del 26, la señora de la casa, Mónica Hermandorena, una de las principales testigos, indicó que el suceso con las piedras fue, en sus palabras, una especie de bombardeo que se extendió por 6 horas. Al día siguiente el suceso duró 10 horas. Luego continuó por intervalos irregulares pero con más intensidad.
El tamaño de las piedras hacía cada vez más grande con el transcurrir de los días, algunas de ellas con el tamaño de un huevo de gallina, y su peso alcanzaba los 1.3 kilogramos. La actividad paranormal tuvo dos periodos, uno entre el 1 y el 3 de marzo. Los eventos luego continuaron durante varios periodos entre el 16, 18, 25 y 28 de abril, así sucesivamente hasta volverse eventos cada vez más cortos. En su intento por buscar una explicación racional a estos fenómenos, Mónica sostiene que al principio ella y su familia creyeron que alguien lanzaba las piedras, hasta que la policía y el comisario local, después de 3 días de observación y análisis e hipótesis, descartaron la idea a causa de los raros trayectos con los que se desplazaban las piedras. Además de la falta del autor de dicho evento, ya que cualquiera que estuviera detrás de esto debía ser razonablemente visible, el comisario, que se encargó de numerosas veces de inspeccionar la zona, intervino más de una vez también, alertado por las denuncias de los ataques a la familia. Fue incapaz de explicar el trayecto de una de las piedras, la cual, con inusitada violencia destrozó el vidrio de una de las ventanas de la casa ante el oficial de policía. A causa de ello, algunos vecinos alertaron al cura local temiendo por la presencia de espíritus, pero 3 sacerdotes católicos que visitaron la casa dijeron que no había absolutamente nada. Así lo manifestaron también 2 psíquicos de manera independiente, quienes son Daniel Enrisi y Marcelo Verdini, quienes indicaron haber sentido una poderosa fuerza energética. Ni Mónica ni su familia le atribuyen el fenómeno a espíritus de los muertos, duendes u otras entidades sobrenaturales. Sorprendentemente, ninguna piedra golpeó jamás a ningún miembro de la familia. Mónica relata el comportamiento de una de las piedras. Este es el relato de ella. Estaba con mi hijo Ezequiel preparándolo para un examen, sentado frente a la ventana que da frente a la casa, cuando una piedra pasó entre los dos sin golpearnos y se detuvo sobre la mesa frente a nosotros, cuando debería de haber resbalado por la superficie de la mesa o haberse ido más lejos, teniendo en cuenta la velocidad con la que la piedra ingresó. Lo que te digo, que entraban y se frenaban. No es que salía volando así como que a la piedra. Ajá, cabal. Sino que entraban y se frenaban donde estaban ellos, pero no los golpeaban. Empiezan a especular que los fenómenos se tornan más frecuentes e intensos cuando su hijo Andrés está despierto. En ocasiones, cuando está en la casa, ingresan piedras casi siempre donde él está. De lo contrario, pues no ocurre nada. Esto sugiere que Andrés sería el agente o epicentro de la actividad psicoquinética. Incluso hubo un momento en el que los ataques cesaron en un lapso de 17 días en los cuales coincidían con el periodo en el que Andrés recibió una importante dosis de medicamento e incluso internación por descompensación del mismo medicamento. En un periodo no mayor de un mes, hubo una literal lluvia de piedras destruyendo persianas, vidrios, puertas y las ventanas del automóvil de la familia. Mónica manifiesta su preocupación y desconcierto. El martes 1 de junio, Andrés había comenzado una nueva medicación, a causa de la cual permaneció dormido durante la tarde. Mónica relata lo siguiente: durmió hasta las 3:30 de la tarde, se levantó y almorzó en la cocina. Yo, por supuesto, había tomado precauciones de cerrar todos los postigones, que son como puertas de madera así pequeñas. Ajá. Y puertas. No había lugar posible donde ingresar alguna piedra. Sin embargo, estando Andrés parado al lado del refrigerador junto a mi esposo, sentimos un ruido muy fuerte. Cuando fuimos a ver, la pantalla del televisor estaba rota por una piedra que quedó incrustada en el aparato de la televisión. Pues prácticamente como que lo estaban buscando. Ajá, pero no había nada roto, no había donde ingresó la piedra, que todo estaba así. Se fue desde adentro. Ajá. Oscar, por su parte, recuerda un caso aún más alarmante. Andrés y su perra estaban jugando en la cocina cuando repentinamente sentimos otro impacto sobre el televisor. La pantalla del aparato había quedado enteramente destrozada. Denise, la hija menor del matrimonio Venier, manifestó haber sentido una rara sensación, como una brisa o una vívida sensación de presión sobre sus oídos, justo antes de oír el impacto. Ella estaba frente a Andrés al suceder este evento. Luego, otra piedra impactó fuertemente, rompiendo la cortina, el vidrio y el postigón de madera. La noche anterior, Verónica, su hermana mayor, fue testigo de un incidente. Una piedra provino por detrás de ella. Andrés estaba visible y dejó un pequeño raspón en el mueble del televisor.
antes de impactar una ventana, como si la piedra hubiera girado en trayectoria inexplicable para impactar directamente al vidrio. Y eso es lo que nos explican, de por qué las piedras están agarrando como que direcciones que físicamente son imposibles. Sí, porque es como que frenan y cambian de dirección de la nada. Sí, eso mismo. Y a veces supuestamente viene de la ventana o algo así, revisan la ventana, no, nada la abrió. Ahora, al día siguiente su padre llevó a Andrés en auto a Villa del Dique, una zona al oeste de la ciudad, para intentar disminuir la tensión familiar que le produjo. Mónica nos dijo que aunque Andrés continuó ansioso, los fenómenos en la casa habían dejado de ocurrir, y al menos en un periodo, todo volvió a la normalidad. A su regreso, 20 minutos después, otra piedra de luz les dio la bienvenida, pero una piedra en el riñón. Eso no. En una ocasión, en presencia del parapsicólogo de la zona, ocurrió un episodio. Una piedra ingresó con violencia desde fuera de la casa hasta impactar en un vidrio. Andrés estaba al lado de Miguel. En otra oportunidad, en presencia de Marcelo, ocurrió un episodio en el que en el baño una piedra produjo un desprendimiento del protector policarbonato del cuarto del baño. Ahora bien, Mónica relata lo siguiente. Una noche Andrés decía que alguien golpeaba la persiana de su cuarto. Nosotros escuchamos los golpes. Aunque la persiana estaba cubierta y bien presionada por un colchón, era imposible que Andrés fuera quien lo golpeara. Mónica y su hija Verónica escucharon un impacto y dice: mi esposo revisó la casa y el patio, pero no encontramos nada extraño. Curiosamente, en otras oportunidades escuchamos impactos y hemos visto marcas, pero no encontramos piedra alguna. Ahora bien, Mónica y Óscar han acudido en busca de ayuda a sacerdotes, videntes, han efectuado consultas psiquiátricas y psicológicas. Hubo quienes incluso se ofrecieron a exorcizar la casa, pero no encontraron solución alguna hasta el presente. Mónica optó por esconder en un lugar seguro la computadora de la casa por temor al impacto de una piedra. Ahora Mónica dice lo siguiente: lo más increíble es que no dejo de pensar de dónde sale tanta puta piedra, ¿de dónde saca piedras? Ya que no logramos verlas. La casa se mantiene toda cerrada y dentro ni siquiera tenemos piedras. El caso hasta el momento pues sigue inconcluso y no se le da una resolución, o en palabras de Óscar, el padre Andrés, pues aunque sea una mejoría, si no se va a resolver, por lo menos que mejore la situación. Cabal. Porque él ya aceptó. Ahora bien, Andrés pues al final del reporte que se hizo, del informe de su caso, siguió presentando conductas agresivas, violentas, por motivos de que la situación pues que le producía un gran estrés, porque él no quería ser el foco de todo esto, pero siempre como que tuvieron visitas de sacerdotes, psíquicos, parapsicólogos y todo, y siempre él era el pagano. Andrés con el tiempo buscó actividades que pudieran brindarle calma y distracción. Dejando por un lado el aspecto paranormal, Andrés continuó llevando tratamiento psicológico, psiquiátrico y actividades como, por ejemplo, manejar un auto o algún otro medio de transporte se le han limitado debido a su comportamiento impulsivo, inmadurez emocional y demás. Jodido el pobre Andrés. Sí, pero es de esos casos que por lo menos son reales, que no te pintan así que es un demonio y lo vamos a exorcizar. Ajá, cabal, simplemente no hay explicación todavía, no hay solución, no hay nada. Pero si te das cuenta, ya por lo menos ya tenés a alguien que dice él es el imán, por así decirlo, de todos estos eventos. Ahora es de saber cómo los genera. ¿Por qué los genera? Porque en el episodio de La Gente Sombra, la chavita que sufría de epilepsias, porque sí hay casos de personas que sufren epilepsias y tienen estos lapsos de poltergeist, de fenómeno poltergeist, que también tienen epilepsias, pero hay un caso en el episodio de La Gente Sombra donde la chavita generaba gente sombra cuando se le estimulaba la región temporoparietal, que es aquí en el arco del oído y aquí para arriba. Ahí ella generaba, según los lectores, pues dice que ahí generaba lo que era la gente sombra. Y pues no está tan lejos de estar como que relacionado. Pero aún así, incluso que mal manejaron, bueno, no sé, no estuve ahí, pero cómo habrán manejado el decirle a Andrés así como que pues de por sí él ya mantenía ¿qué? Se mantenía estresado o como sea para hacer así. Y imagínate, vos no vas a llegar a decir, vos, hijo de tantas, dijo, por vos se caen las piedras, lo vas a estresar más. Sí, pero él de por sí pues como que ya sabía, porque dicen que en el reporte pues
tenía retraso, no psicomotor, sino que como que un leve retraso para desarrollar ciertas actividades de un niño normal. Incluso tenía déficit de atención en la escuela. Sí. Entonces sí era como que un chirmol, pero obviamente no es para aislarlo y etiquetarlo, sino que poco a poco se le fue ayudando para que fuera disminuyendo, y él ya pues ya creciendo dice que encontró actividades que le da un poquitito de calma. Que por sí, ha de ser chilero tener el control de esas actividades, quiera que no. Ajá, pero si no tienes el control, vos sabes que algún día pues puedes matar a alguien. Pero así como en ese caso donde no sabes ni qué está pasando, ni qué onda. Ajá. Pues ahí, eso es lo jodido. Eso es lo jodido. Pero este fue el episodio de hoy, compañeros. Espero les haya gustado. Gracias por estar acá. Gracias por amarnos y querernos con ese cariño que ustedes saben tener. Ahora ya saben que pues está muy alejado de ser fantasmas, espíritus, demonios, y es más el efecto Matilda. El efecto Matilda. Es que te acuerdas de ese video de un chavo que mueve el celular con el pito. No. Y le pone... No. Yo no sé qué Es que mirar. hubo una vez que hubo un Matilda Challenge, ¿te acuerdas? Ajá, algo así. Fue parte de los Matilda Challenge. Pues yo no vi eso. Obviamente no se le miraba, sino que estaba en el pantalón y se ponía el celular. Pero sí, de por sí pues ya saben que poltergeist no es sinónimo de fantasma o de un espíritu así, sino que fue el primer término que se le dio, y ahora pues tiene un nombre más atinado, más chilero. Ajá, más bonito. Sí, ahí está el episodio de hoy, compañeros. Espero lo disfruten, amigos, amigas, amigues, amiguis. Quedamos a sus órdenes, Compañeros. compañeros. Hasta el próximo episodio. Nos vemos.